Bienvenidos, es un placer poder estar aquí un año más y es un honor poder venir pues, cada vez a este maravilloso congreso. Agradecer a Goldman y a la organización y a todos ustedes por estar hoy aquí. Vamos a empezar a hablar un poquito de quiénes somos. Este año vengo con mi empresa, es una empresa que se llama I+Desserts, es una empresa en Barcelona que somos un centro de investigación gastronómica basado sobre todo en el mundo dulce. Creamos proyectos, experiencias y productos para restaurantes, hoteles, industria y trabajamos sobre todo la creatividad y trabajamos sobre todo también en el mundo de la química y la ciencia. Entonces, he querido traer hoy aquí uno de nuestros últimos proyectos. Hace aproximadamente unos 2 años que estamos colaborando con la empresa Gastrocultura para lanzar una gama de enzimas. No es que nosotros hayamos inventado las enzimas y hace unos años que Andoni empezó a trabajar con ellas. Diego Guerrero ayer empezó a hablar de la cocina enzimática y la industria desde hace muchos años ya está trabajando con estos productos. ¿Por qué? La industria los utiliza sobre todo para minimizar mermas, optimizar rentabilidad y acortar tiempos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido investigar, conocer todas estas enzimas y estos productos que utiliza la industria, empezar a trabajar con ellos y poderoslos traer en este formato de esos bodes que, en este caso, los restaurantes y los cocineros van a poder utilizar para sus platos o sus productos. ¿Qué tienen las enzimas? Las enzimas son muy complejas, hay muchos tipos de enzimas diferentes y lo que hacemos nosotros es una investigación para buscar las que son más óptimas para la restauración. Son muy importantes sobre todo para la sostenibilidad, para poder aprovechar esas mermas y esos productos que normalmente desechamos y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Entonces, primero de todo, vamos a comentar qué es una enzima y qué son las enzimas. Las enzimas son unas proteínas de origen animal que se obtienen de los hongos, es decir, son naturales y lo que hacen es acelerar esos procesos químicos que pasan al día a día en la naturaleza. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Nosotros, si cogemos una manzana, la dejamos durante unas 3 semanas a temperatura ambiente, vamos a ver que esa manzana se va a empezar a degradar poquito a poco y se va a empezar a podrir. Este proceso pasa por el simple proceso de las enzimas, que están en el aire y atacan a esa manzana. Lo mismo pasa en los organismos vivos, como nosotros. Nosotros en las salivas tenemos enzimas que degradan esos alimentos y los hacen más digeribles. Por lo tanto, las enzimas son un producto natural, un producto que no tiene que declararse y que no tiene ningún daño, no causa ningún daño para el ser humano. Entonces, vamos a ver un poquito más con algunos ejemplos prácticos o algunas elaboraciones que normalmente hacemos en pastelería, cómo podemos utilizar estas enzimas y cómo podemos rentabilizar más nuestra producción. Vamos a poner un ejemplo muy práctico y muy casual, que sería un zumo de naranja. Todos hemos elaborado zumos de naranja y nunca nos preguntamos esa pregunta. Por ejemplo, por 1 litro de zumo de naranja, ¿cuánta merma de cáscaras de naranja podemos llegar a tirar? Por 1 kilo de naranja tiramos aproximadamente unos 900 gramos de piel de naranja que tiramos a la basura y no aprovechamos. Esto lo podemos extrapolar a otros productos que utilizamos sobre todo en pastelería, como puede ser un helado. Es decir, una heladería que produce un helado de naranja, que imaginemos que produce unos 100 litros de helados semanalmente, puede llegar a tirar unos 20 kilos de piel a la basura. Es decir, un heladero que va a producir estos 100 litros de helados, lo que hace es compra 30 kilos de naranja, utiliza 10 litros de zumo de naranja para hacer el helado, 2 kilos de piel de naranja que va rallando una a una para poderla poner en su helado y tira 20 kilos de merma que se va a la basura y no aprovechamos, ¿no? Imagínense pues, que llevemos eso a una cafetería, a un restaurante que hace postres de crêpe Suzette o una pastelería que hace mousses de naranja con zumo de naranja natural. Todo ese desperdicio se va a la basura. Llevémosle ahora a otros productos. ¿Qué pasa con las pieles de plátano que tiramos? ¿Qué pasa con las cáscaras de piña que desechamos? Imagínense cuántos productos estamos tirando cada día, ¿no?, en una simple pastelería o en un restaurante. Y todas estas pieles, todos estos productos tienen una cosa en común. Es la pectina. ¿Qué es la pectina? La pectina es una fibra que lo que hace es retener el agua. Uy, se me fue la presentación. La pectina es una fibra que lo que hace es retener el agua. Y lo que hace esta pectina es... ¿Me pueden poner, por favor, la presentación
en la pantalla principal. Lo que hace la pectina es retener el agua y lo que hace es que nos da esa textura crujiente que tienen las frutas y esa textura acuosa. Entonces nosotros aquí hemos trabajado con esta enzima, que es la pectinasa. La pectinasa es una enzima natural que lo que hace es degradar la pectina. Es decir, lo mismo que he explicado antes que pasaba de manera natural con la manzana, con esta enzima aceleramos ese proceso sin que haya una putrefacción. Vamos a verlo ahora en un ejemplo claro, como sería el caso de una manzana. Nosotros tenemos la enzima aquí, está en polvo, y la disolvemos con agua. Esta enzima, este producto, va a empezar a actuar como si fuese una levadura. Es decir, cuando está a unas temperaturas de 10 grados a 70 grados, empieza a actuar. Vamos a impregnar nuestra naranja con esta solución de pectinasa y vamos a dejarla actuar 12 horas. ¿Qué pasa con esta naranja? Esta naranja, como ven aquí, a medida que va pasando las horas, se va degradando hasta tener un puré completamente deshecho, hasta tener un jugo. Con este proceso es el proceso que utiliza la industria para hacer los zumos de naranja. La industria no se pone a exprimir naranja por naranja, simplemente utiliza estas enzimas que son naturales y no hay que declararlas para degradar toda esta fibra y tener un zumo de naranja. Si nosotros llevamos esto que hace la industria a un mundo más gastronómico, podemos aprovechar todos esos productos para tener realmente unas aplicaciones diferentes. Es decir, en este caso, como ven, pues si nosotros dejamos de degradar, sacaríamos todo el jugo, y si nosotros calculamos el tiempo de actuación de esta enzima, podemos tener la piel, que es completamente blanda y se puede comer, la naranja, que es el fruto pelado, el albedo, que es la parte blanca de la naranja que nos da amargor, y el zumo. Entonces, a partir de aquí, nosotros como cocineros o pasteleros podemos construir un plato, ¿no? Y en este caso, lo que hemos hecho es, para verlo en un ejemplo práctico, transformar el clásico crêpe Suzette en una naranja Suzette. ¿Qué hemos hecho? Primero de todo, hemos degradado esa naranja con las enzimas y le hemos aplicado una cocción en mantequilla para poder sacarle esa piel. Entonces vamos a empezar a montar el postre con la piel de la naranja, que sería nuestro crêpe. Esa piel es completamente blanda y comestible. A partir de aquí hemos utilizado el fruto para ponerlo en la base. Hemos cogido esa naranja, el interior de la naranja le hemos picado y le hemos puesto en la base. Hemos elaborado un sorbete de naranja con la naranja entera, es decir, hemos utilizado toda la piel de la naranja, toda la naranja entera y le hemos triturado con una base de helado. Así tenemos un sabor de piel de naranja, que es lo que nos interesa. Pensar siempre que en la piel de los cítricos o de las naranjas es donde está el sabor. Hemos puesto una chantilly y después hemos cogido el zumo de naranja y hemos hecho una salsa Suzette. Y finalmente lo acabamos con un polvo de la misma piel de naranja que le hemos sacado y le hemos puesto por encima. Entonces, mi pregunta es, ¿y si eso lo llevamos a otras elaboraciones que hacemos al día a día en la pastelería, como puede ser una crema de limón, un orange curd? ¿Por qué el pastelero tiene que estar, por ejemplo, exprimiendo los zumos de las naranjas, pelando las naranjas para sacarle la piel, frotándolas con el azúcar y después hacer la crema? ¿Podemos hacer una crema pastelera 100% con la enzima y la naranja degradada? Mi pregunta es, o la pregunta que nos podemos hacer, ¿y este producto no es amargo? Porque las naranjas realmente son amargas. Pues tenemos otra enzima, en este caso, que utilizan también las industrias, que es la naranjinasa. La naranjinasa es una enzima que quita los amargores de los cítricos. Como he dicho, las dos enzimas son naturales, por lo tanto, se extraen de los hongos y no tienen ningún perjuicio, ni hay que declararlas, ni dan ningún problema a la hora de utilizarlas, ¿vale? Y si llevamos eso a las heladerías, como he dicho antes, es un proyecto que estamos haciendo con heladeros. ¿Por qué un heladero tiene que tirar cada semana las cáscaras de limón o las cáscaras de naranja para hacer un helado? Sí, podemos tener un helado mucho más bueno con todo el sabor de la piel y minimizar el tiempo de hacer los helados con estas enzimas, ¿no? Ese es un postre utilizando solo pues, la cáscara de naranja y la piel verde. Seguidamente, lo mismo pasa con las pastas de fruta. En este caso, pues una típica gominola de naranja la podemos hacer con la naranja entera degradada. Y con esto vamos optimizando muchos tiempos. Pero como he dicho antes, ¿qué pasa con las otras pieles, con los otros productos? Pues tienen lo mismo, contienen pectina, por lo tanto le podemos sacar muchas más aplicabilidades. En este caso, el caso del plátano. Si nosotros tratamos un plátano con estas enzimas, lo que podemos hacer es, pues, obtener un agua de plátano. Es prácticamente imposible obtener un agua de plátano por su textura pulposa. Es decir, el plátano cuando lo trituramos es pulpa.
Con las enzimas, si lo trituramos y actúan, como rompe esa fibra, podemos llegar a sacar el agua del plátano. O otra aplicación que puede tener es que podemos comernos el plátano entero o hacer un helado con la piel de plátano. La piel de plátano se vuelve completamente comestible sin necesidad de oxidarle ni de hacerle nada, simplemente actuando con las enzimas. Y aquí tenemos una versión de un banana split, un plátano entero, una nube que hemos hecho con el agua del plátano y una salsa de café y chocolate amargo, ¿vale? Lo mismo nos pasa con las piñas, las pieles de piña. Imagínense la cantidad de pieles de piña que desechamos semanalmente y no utilizamos. Si nosotros estas pieles de piña las tratamos con pectinasa y las dejamos actuar 12 horas, como ven en la foto, podemos obtener por 1 kilo de pieles de piña 500 gramos o 500 mililitros de agua de piña. En este caso, esta agua de piña se obtiene solo de las pieles y tiene muchos azúcares, por lo tanto, es altamente fermentativa. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en este caso, hacer una bebida típica mexicana, como es el tepache, que se hace con las pieles, pero aprovechando esa merma que normalmente un cocinero o un pastelero tiraría o desecharía a la basura. Avanzamos un poco más con otro de los productos más utilizados y que también nos generan más merma, como pueden ser, por ejemplo, los desechos del pan, de la bollería, de los croissants, que no utilizamos al día a día. Imagínense una panadería normal y corriente, pues que al final del día cierra y puede llegar a tirar aproximadamente de 5 a 8 kilos de pan por día que no se ha vendido o que estará seco el día siguiente y no se puede vender. Llevemos eso a otro caso. Imagínense un restaurante que da 100 comensales al día, pues ¿cuánto pan puede llegar a tirar que no se aprovecha? Pues de 2,5 a 3 kilos de pan. Y un restaurante gastronómico puede llegar a tirar de 600 a 1 kilogramos de pan por día que no aprovechamos o que aprovechamos de maneras diferentes. Podemos hacer harinas de pan y encontrarle otras utilidades. Pero en este caso nosotros proponemos encontrarle unas utilidades que nos puedan ser más útiles para hacer nuestros platos o nuestra propuesta. En ese caso, ¿qué tienen en común todos esos productos? Pues el almidón. El almidón que una vez ha estado cocinado, ha estado gelificado y se ha formado en una cadena. Entonces aquí le vamos a poner 2 enzimas concretamente. Una es la amilasa y la otra es la glucosidasa. ¿Qué va a pasar? Estas enzimas, la enzima amilasa, lo que va a hacer es va a cortar las cadenas de almidones en azúcares. Y la glucosidasa va a convertir esos azúcares en glucosa. Lo voy a poner en un ejemplo muy práctico. Si nosotros tenemos un puré de patata y lo trituramos, ese puré de patata a veces se nos vuelve elástico por el almidón. Si nosotros le aplicamos la enzima amilasa, cortamos las cadenas de almidón y se vuelve líquido. Entonces tendríamos un puré de patata líquido. Vamos a verlo con un ejemplo práctico o claro. Si nosotros tenemos todos los desechos del pan o de un hojaldre, o en este caso de una pasta filo, lo disolvemos con agua y amilasa, lo que va a hacer esta amilasa es que va a romper esos almidones y nos va a licuar ese producto. Es decir, que de este producto vamos a tener un agua de croissant, un agua de pan o un agua de pasta filo. Si esa agua la reducimos al fuego, como hemos dicho que tenemos glucosas, vamos a convertirlo en una melaza o una miel. Con eso podemos aprovechar el pan o los productos de bollería para elaborar melazas. A partir de aquí vamos a entrar un poquito más en qué podemos hacer con las amilasas. Cualquier producto seco de bollería que contenga los almidones, si nosotros lo degradamos con amilasas y glucosidasas, podemos tener un agua, como he dicho, que tendrá muchas glucosas. Eso es potencialmente fermentativo y podríamos llegar a elaborar una bebida, una kombucha, cualquier bebida fermentada con esta agua. Si esa agua la reducimos, tenemos una miel de pan o una melaza de pan, una melaza de croissant, una melaza de gofre, de cualquier producto que tenga almidones. Y si ese producto lo disolvemos en vez de con agua, con leche, vamos a tener una leche que tiene mucho sabor a ese producto, ¿no? Entonces eso nos llevó, por ejemplo, a poder hacer el helado de croissant, un helado en el cual aprovechamos todos los croissants que no se utilizaban en una panadería. O, por ejemplo, el helado de donut. Cogemos un donut, lo licuamos con amilasa y leche y hacemos un helado de donut. Eso es muy interesante para los heladeros, porque los heladeros no pueden hacer helados con una alta proporción de almidones, porque no es posible, porque el helado te queda muy espeso. De esta manera, con estas 2 enzimas, podemos elaborar helados de merma y que tengan mucho sabor y mucha cantidad del producto.
Vamos a verlo ahora con un ejemplo práctico, ya que estamos aquí en Istambul y en Turquía. Vamos a verlo con un ejemplo de baklava, ¿no? Pues empezamos a montar el postre, pues hemos hecho una crema de pistacho, hemos hecho un cremoso con chocolate blanco partiendo de esa agua de baklava que hemos tratado con enzimas. En este caso hemos hecho un helado de baklava de pasta filo caramelizada con miel. Todos los desechos de la pasta filo que nos ha sobrado las hemos tratado, como han visto antes, con leche y hemos hecho este helado. Finalmente hemos puesto unas placas de pasta filo caramelizadas y hemos acabado con esta melaza que le hemos aprovechado pues, de estas baklavas o las pasta filo que las hemos triturado con las amilasas y las hemos reducido para hacer estas melazas. Así tenemos cómo podemos aprovechar todos esos productos de bollería. Pero nuestra pregunta fue un poco más allá y nos preguntamos qué ingredientes tenían más almidón y qué podíamos hacer, ¿no? Y si vamos un poco más allá nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las tradicionales palomitas que todos comemos en los cines contienen mucho almidón. Entonces, si nosotros cogemos esas palomitas, las degradamos con la amilasa y la glucosidasa, pues tenemos un agua de palomita y si la reducimos tenemos esta melaza de palomita que tiene todo el sabor a palomitas de mantequilla. Y a partir de aquí hicimos un helado de palomita con una melaza de palomita y unos shots de lima. Vamos a entrar un poquito más en otro producto que tiene mucho almidón, que son los tubérculos, como puede ser el boniato. En este caso lo que hicimos es tratamos un boniato y lo tratamos con amilasa y glucosidasa. Con esto es otro producto increíble porque podemos obtener aguas de esos tubérculos, agua de patata, agua de boniato, que si la reducimos tenemos una melaza de boniato, que en este caso lo utilizamos para acompañar un requesón. Y aquí tendríamos otra de las aplicabilidades que puede tener la amilasa y la glucosidasa. Finalmente, ya para ir acabando, hablaremos de otro de los ingredientes más utilizados en pastelería, que es el chocolate, como el que tenemos allá. Por ejemplo, el chocolate es uno de los ingredientes que pocas veces nos preguntamos pues, las mermas o lo que cuesta llegar a tener una tableta de chocolate en una pastelería, ¿no? Si entramos un poquito más allá, sabemos que, por ejemplo, para tener 1 kilo de chocolate, desechamos 40 mazorcas de cacao que no se aprovechan, o sí se aprovechan para hacer biomasa. Para tener 1 kilo fresco de habas frescas de cacao, obtenemos aproximadamente unos 300 gramos de mucílago del cacao. Y para tener 1 kilo de habas secas, tiramos aproximadamente unos 400 gramos de cascarilla de cacao que desechamos. Entonces, hemos querido hacer un postre inspirado en todas esas partes del cacao y aprovechando todas esas mermas que tiene el cacao, como es pues, la mazorca de cacao, el mucílago, las habas secas del cacao, la cascarilla que se tira cuando hacemos el proceso de obtener los nibs para finalmente tener el chocolate. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar para poder hacer este postre en el cual sea 100% todas las partes del chocolate. Primero hicimos una nube con la cascarilla del cacao, que la tostamos, e hicimos un agua para poder hacer esta nube montada. Hicimos un crumble de nibs de cacao y chocolate. Con el mucílago que obteníamos, o mucílago que no se aprovechaba de esas habas de cacao, hicimos un sorbete de mucílago. Y después, una técnica que aprendimos de Virgilio, nosotros cogimos la mazorca de cacao, la tratamos con 2 enzimas, celulasa que rompe las fibras vegetales y glucosidasa para aportarle un poco más de dulzor, y la tratamos en la máquina de la OCO, una máquina que se utiliza mucho en Corea, que nos ayuda pues, a trabajar bajo la presión y la caramelización. Entonces aquí tenemos la mazorca de cacao que se puede comer. Pusimos esa mazorca de cacao rota, van a ver que tiene una textura un poco crujiente y bastante interesante. Y al final las habas frescas las tratamos con la enzima glucosidasa porque tienen un poco de almidón y para poder sacar un poco más de dulzor las cocimos al vapor en esa bolsa al vacío. Entonces acabamos el postre con las habas de cacao por encima y al final con el mucílago restante lo reducimos y tuvimos esa melaza de cacao. Entonces, al final este sería el postre pues, en el cual aprovechamos toda la merma y todos los procesos del cacao. En este caso, pues nosotros que sepan que seguimos trabajando día a día con las enzimas que creemos que tienen mucho potencial. Estamos trabajando en enzimas
que se utilizan sobre todo en la industria láctica para enranciar leches y aprovechar mermas del proceso de los quesos. Trabajamos también con enzimas como las invertasas que se utilizan en las industrias azucareras para poder hacer melazas o mieles de productos que son difíciles de conseguir, como las mieles de rosas o mieles de frutos rojos. Y simplemente traerlos aquí un poquito nuestra visión y nuestro trabajo de las enzimas para intentar hacer una pastelería mucho más sostenible, una pastelería que podamos aprovechar esos desechos o esas mermas que normalmente siempre desechamos, acortar y minimizar tiempos que son muy importantes y que realmente podemos agilizar procesos, y creemos que realmente abre un mundo nuevo para el cocinero y para los pasteleros para poder aplicar todas esas técnicas en sus platos, y que esos desechos que se han ido contando estos días en este congreso y que la gente ha ido hablando, comprender un poquito más por qué suceden esos procesos, ¿no? Y cómo a través de las enzimas nos podemos ayudar para intentar hacer, como he dicho antes, una pastelería más sostenible, más eficaz y un poco mejor. Así que esta es nuestra versión de las enzimas que se las hemos querido traer aquí, y les doy las gracias por darme la oportunidad de poderlo contar. Muchas gracias. Gracias.